Todos a nuestra plataforma de formación continuada online de diagnóstico y tratamiento por imagen de Girona. Y bueno, hoy contamos como ponente con la doctora Teresa Moreno. Ella es la presidenta de la Sociedad de Radiología Vascular. Era. Bueno, fue la presidenta y actualmente pues sigue trabajando como médico especialista en el servicio de radiología del Hospital ah, Juan Ramón Jiménez de Huelva. Y bueno, nos hablará de cómo, qué y cuándo realizar un acceso vascular, ¿no? Desde el punto de vista del radiólogo intervencionista. Así que, sin más preámbulos, Teresa, cuando quieras. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo al equipo de Girona y también a Salvador por haberme invitado. Bueno, respecto a mis conflictos de interés, pues sí tenemos algunos pequeños conflictos basados fundamentalmente en donaciones para docencia y formación, no a nosotros, sino directamente a la fundación de nuestro hospital. El contenido que vamos a ver es este que os muestro. Comentaros que está muy enfocado al radiólogo general, aunque también vamos a ver un poco qué es un catéter venoso central y qué es un catéter venoso central venoso, no arterial, porque los catéteres también pueden ser arteriales. Con respecto a la descripción, tenéis 3 descripciones. Una de ellas, la de Medline Plus, está sacada pues, de una información general para pacientes. Y yo creo y las otras son un poco más médicas, desde el punto de vista médico. Un catéter venoso realmente es un tubo de plástico o una sonda de plástico que va a transportar medicación o bien va a llevar o a transportar hemoderivados en su conjunto y que penetra en el organismo a través de una vena central o periférica y que básicamente tiene una característica, y es que, como podéis ver en la imagen, se va a situar en una localización que es la unión cabo-atrial o a nivel de la aurícula derecha, en cualquiera de estas 2 localizaciones. Bien, una de las cosas más importantes es saber qué volumen a nivel de marketing o volumen económico están ocupando hoy en día los catéteres venosos centrales. Me ha costado bastante encontrar estas diapositivas porque la mayor parte de las empresas de marketing cobran para ello, pero yo creo que sí es importante saber primero que hay un crecimiento en cuanto a su utilización, que la cantidad de dinero que actualmente estamos dedicando a los accesos venosos es muy importante y que va a ir en crecimiento. Esto está sacado de otra empresa de marketing. Veis que ellos creen que básicamente van a aumentar los catéteres de doble luz y yo creo que se refieren a los PIC. Esta otra gráfica la he obtenido de la Survey. El año 2020 yo creo que es mejor no hacerle mucho caso, puesto que hay muy poca cantidad de unidades que hayan aportado los datos, pero sí hasta el año 2019, en donde podemos ver que el número de reservorios o catéteres tipo reservorios más o menos se mantiene estable, pero sí que hay un aumento progresivo de los catéteres tipo PIC, que son los catéteres centrales de inserción periférica. Este aumento no solamente es el que se va a colocar por unidades, esto es la cantidad de dispositivos que se colocan anualmente por unidad, sino que también hay muchos de estos dispositivos que son colocados por enfermería de planta hospitalaria y por lo tanto yo creo que su crecimiento, si lo viéramos a nivel nacional, sería muchísimo más, la curva mucho más alzada. Bueno, ¿esto qué conclusiones y qué repercusiones puede traer este gran aumento de la colocación de catéteres venosos a todos los niveles? Bueno, las causas fundamentales van a ser, yo creo, que el envejecimiento poblacional. También es posible que este envejecimiento poblacional vaya asociado a la obesidad de los pacientes, a un aumento en el volumen corporal que hace mucho más difícil la canalización venosa periférica y va a llevar a que haya un aumento de catéteres venosos centrales probablemente dentro de la hemodiálisis por este propio envejecimiento poblacional, pero sobre todo un aumento de PIC. Y todo ello, por supuesto, conlleva unas ventajas, que es la mejoría en el tratamiento y una mayor satisfacción tanto del paciente como del clínico, que ve que se pueden administrar las drogas o puede obtener sangre del paciente sin que éste tenga dolor por múltiples punciones.
Pero por otro lado también vamos a encontrar unos inconvenientes. Los inconvenientes son la mayor cantidad de complicaciones, que son dos básicamente, que son las infecciones y la trombosis, las infecciones del catéter, infecciones también a distancia, y otra muy importante que es la pérdida del capital venoso. En el ámbito de la hemodiálisis siempre hablamos de esta pérdida, dado que cuando el paciente de hemodiálisis no tiene accesos, supone la muerte del paciente. Aproximadamente el 13% de los pacientes en diálisis fallecen por no tener un acceso venoso para dializarse. El envejecimiento poblacional hace que cada vez haya mayor cantidad de personas que vayan a estar en diálisis. Se prevé que alrededor del 10% de las personas mayores de 70 años probablemente tengan una enfermedad renal sustitutiva o terminal. Cuando queremos clasificarlos, clásicamente se habían clasificado los reservorios o los catéteres en dos tipos, en temporales, cuando su duración es inferior a las 2 semanas, o permanentes. Esta clasificación dentro del mundo de la diálisis no gusta. Se habla de dos catéteres, el catéter tunelizado, que sería el catéter permanente, y el catéter no tunelizado. Pero el cambio, como podéis ver en las imágenes, hace que vayamos a tener catéteres que son permanentes, cuya duración va de 4 a 6 semanas, que es el caso del PIC, como el que estáis viendo, un catéter de doble luz, no tunelizado, pero de larga duración. Por otro lado, tenemos catéteres tunelizados y permanentes, como son los catéteres de diálisis, que se caracterizan porque hay un segmento que va por debajo de la piel, que se tuneliza y que presentan un pequeño manguito de Dacron que se adhiere a los tejidos del paciente, al tejido celular subcutáneo, y que crea una membrana alrededor del catéter que le protege de las infecciones. Y por último, el más permanente y totalmente implantable, que es el reservorio, que como podéis ver es una cámara plástica o metálica. El que aquí hay en la imagen es una cámara plástica que tiene una membrana de silicona que permite alrededor de 2000 punciones. Bueno, como habéis visto, los catéteres permanentes, no voy a hablar para nada de cuál es el material de los catéteres temporales, son catéteres plásticos que fundamentalmente están hechos de un material biocompatible con baja trombogenicidad, resistente a gran cantidad de sustancias químicas y que básicamente son poliuretanos termoplásticos, carbotanos o bioflex. Las guías que hicimos en el año 2017 y por la revisión sistemática, como aquí podéis observar, no se puede recomendar ningún catéter en concreto porque no se ha demostrado estadísticamente que haya ninguno mejor que otro si cumplen estas características. La imagen radiológica de lo que es un reservorio, ya sabéis que es un dispositivo que está completamente debajo de la piel, es totalmente implantable, que va a costar de esta cámara, que tiene una conexión que se une a un catéter fundamentalmente de silicona y que tiene una duración colocado de más de 3 años, 4 años, incluso, bueno, algunos de mis pacientes han llegado a tener 10 años de su colocación. Por otro lado está el catéter tunelizado básicamente de hemodiálisis, aunque también hay catéteres tipo Hitman de doble luz que se utilizan en hemato-oncología, fundamentalmente en hematología, para trasplantes de médula ósea, que constan de 2 luces y de un segmento tunelizado. En la imagen radiológica veis un catéter de hemodiálisis que ha sido colocado vía femoral. Y por último, el que ya os he comentado, que es el PIC, que la imagen radiológica fundamentalmente vais a ver que viene del brazo, en este caso vía vena basílica, que llega al eje asilo-subclavio y que se coloca en aurícula derecha. Os reflejo lo que es la alta presión, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es decir, que aguantan altos flujos. Y bueno, aquí ya entramos un poco dentro también del campo de la radiología. ¿Por qué lo colocamos los radiólogos vasculares? Pues porque disponemos de la imagen. Y otro hallazgo, o yo creo que otra de las evidencias, es la gran importancia del control ecográfico que ya la propia Biblioteca Cochrane dijo en el año 2015 en la colocación de un catéter venoso central o de un catéter venoso periférico, yo diría actualmente, porque canalizar venas del brazo profundas son muy difíciles si no se dispone del ecógrafo. ¿Qué es lo que se necesita? Pues yo creo que conocimientos anatómicos y también conocimientos quirúrgicos. Hay necesidad de imagen, ecografía y fluoroscopia y un medio estéril, es decir, una sala quirofanizada, con excepción de los PIC. Los PIC no necesitan ese medio estéril de una manera tan fehaciente, aunque también es importante.
¿Y cuál es el mejor acceso? Bueno, pues desde luego y sin lugar a dudas, para un acceso venoso tipo reservorio o sobre todo y fundamentalmente tipo catéter de hemodiálisis va a ser la vía yugular. Me gustaría decir, y que es muy importante, que la vía subclavia, la vena subclavia es prohibida en los pacientes en hemodiálisis. No podemos arriesgarnos a que se produzca una estenosis, una trombosis en este eje asilo-subclavio, sobre todo en la subclavia, porque impediría la realización de una fístula en el miembro superior. Y que la vía preferente del PIC es la basílica, porque suele ser la vena dominante. Bueno, ya os he comentado que las vías de acceso fundamentales en los pacientes en diálisis van a ser la vena yugular derecha, seguida de la yugular izquierda, de femorales y por último la subclavia. Y aquí vamos a ver la importancia del control ecográfico. En esta imagen lo que estáis viendo es el control ecográfico para la canalización de la vía yugular en uno de los ejes, que es el eje transversal, y cómo acabamos de colocar una cantidad de anestesia por encima de la vena yugular, que es la que tenéis aquí. ¿Cómo es ese control en el eje transversal? Que si buscáis en la bibliografía le llaman también eje corto. Como habéis visto, se coloca el ecógrafo perpendicular al eje de la aguja. Es importante situar la vena a puncionar, como la que veis en la imagen, que es la vena yugular, en la mitad de la sonda o del traductor. Y a continuación vamos con una técnica de manos libres a intentar acertar, colocar la aguja en la pared anterior de la vena yugular. Cuando se coloca, lo que hace es una impresión sobre la misma, la deprime, hace la imagen que se llama de tienda de campaña y a continuación vemos cómo entra dentro de la vena yugular. El mayor problema del acceso transversal es que no se ve la longitud de la aguja a lo largo de todo su trayecto. En este artículo, que habla de las dos formas de acceso, aunque hay una tercera, veis cómo entra de forma perpendicular a la vena y cómo se sitúa y cuál es la imagen radiológica. Y otro acceso, que es el acceso lateral, que es cuando situamos ecógrafo y aguja en el mismo eje, que hay un acceso a través de la pared lateral de la vena yugular y la curva que hace en la imagen es diferente. Existe un tercer acceso que yo creo que es el que casi todos nosotros utilizamos, que es que en vez de pinchar perpendicularmente por el acceso lateral y sobre todo cuando se canaliza la vena yugular izquierda, como veis el tronco venoso innominado sigue la misma dirección que el eje del ecógrafo, que es el eje lateral oblicuo. De esa manera vamos a poder ver la aguja y el ecógrafo en el mismo eje y también las estructuras anatómicas que se encuentran por debajo. Como todo esto es muy largo, pues os dejo los códigos QR para que podáis acceder a vídeos de cómo se coloca un reservorio subcutáneo y también algún truco y consejo de cómo se puede canalizar una vía central utilizando un set de micropunción. Aquí os dejo un vídeo de cómo se canaliza una vía periférica. Está realizada la canalización por el personal de enfermería de mi unidad, que les podéis escuchar. Lo que veis es la vena basílica. La ha situado justo en la mitad del ecógrafo y bueno, ahora veréis cómo con la aguja está intentando puncionar la pared anterior de la vena basílica, cómo la deprime y cómo a continuación pues bueno, consigue entrar y una vez que ha entrado ve que sale sangre a través de la aguja de punción y procede a pasar la vía. La colocación del PIC también nos llevaría mucho tiempo, por lo tanto también os dejo el QR para, yo creo sobre todo para el personal de enfermería que pueda visualizar cómo se colocan estos dispositivos en una sala de radiología vascular por parte del personal de enfermería. Como he comentado al inicio y que me parece que es vital, es que hoy en día los accesos vasculares representan una parte muy importante de la asistencia sanitaria y que además pueden tener complicaciones y repercusiones para los pacientes. Por lo tanto, se hace imprescindible hacer protocolos hospitalarios que yo creo que no siempre existen o si existen no se ponen en marcha. Lo que suele ocurrir es el círculo, el eje que os he puesto, es decir, tenemos al clínico que lo único que dice es que quiere una vía venosa, se lo transmite al enfermero de planta y el enfermero de planta no puede canalizar esa vía venosa, ya sea porque es un paciente con miembros edematosos, ancianos, que no tiene vías periféricas, obeso.
Y deberían plantearse estas 4 preguntas que muchas veces no se plantean, sino que directamente el enfermero dice que no puede canalizar y pregunta, ¿le cojo un PIC o pedimos un PIC? Y yo creo que muchas veces el clínico no sabe muy bien si hay que pedirlo o no, y lo que acaba es pidiéndolo sin haber tenido en cuenta estas 4 premisas. Por ello, yo me planteo que alguien debe coordinar la colocación de accesos venosos en un hospital. ¿Quién? Bueno, pues aquella unidad que reciba la mayor cantidad de peticiones de colocación de accesos permanentes. Aquí podéis ver que he recogido un protocolo que es de Sanidad de Cantabria, que es de los que más me ha gustado. Yo os recomiendo que os metáis en internet y bajéis el protocolo de los cántabros, que a mí me ha gustado mucho. Yo creo que cuando no seguimos este camino, es decir, de un acceso venoso periférico, y nos planteamos que el paciente va a precisar un acceso de una duración larga, prolongada, o que es un paciente crónico con múltiples ingresos en el hospital, o que precisa de una medicación con alta osmolaridad y con acceso a nivel central, debemos de vehiculizar esas peticiones, y yo creo que la unidad de radiología vascular está bastante organizada como para recibir esas peticiones y ver qué dispositivo hay que colocar, si es un reservorio, si es un catéter de doble luz o si va a ser un PIC, que podría colocarlo también la enfermería de planta. Ya por último, que creo que el tiempo va pasando, voy a ver qué implicación tendría un servicio de rayos en la colocación o en el manejo de estos tipos de dispositivos. Y lo he dividido en 2, ¿no? En la precolocación y en la poscolocación. Con respecto a la precolocación, siempre me planteo la situación de días de fiesta, Semana Santa, vacaciones de Navidad, un paciente en un hospital comarcal que llega con necesidades de un acceso periférico, donde hay edema en miembros, donde no se coge una vía y donde a lo mejor el anestesista o el cirujano que está allí, que es que la coloca, nos pregunta si hay un acceso venoso central accesible, que no siempre es posible. Como veréis, aquí se trata de un paciente con un síndrome de vena cava superior y creo que con dificultades para la canalización. La ecografía yo creo que es el arma fundamental porque nos permite no solamente caracterizar las venas si están permeables, aquellas que son accesibles al ecógrafo, como por ejemplo son la yugular, la subclavia o la femoral, sino que de manera indirecta nos va a permitir saber si existe o no existe una oclusión venosa central. Veis 2 vídeos, el de arriba corresponde a una yugular permeable con un acceso a aurícula derecha permeable, sin ecos en su interior, como tiene el vídeo de abajo, con una onda fásica oscilante que transmite las contracciones auriculares. Y en cambio en el vídeo inferior veis una yugular llena de ecos internos que corresponden a las células sanguíneas que están ahí acumuladas y que no fluyen, con una onda venosa monofásica difícil de insonar, con muy bajas velocidades y que no nos está transmitiendo las contracciones auriculares y que nos indica y nos sugiere con alta sensibilidad y especificidad que el eje venoso central puede estar ocluido o muy estenosado. Pero si no podemos canalizar una vía central, porque no siempre hay disponibilidad, porque puede tratarse de un paciente que esté en bipedestación, que no sea capaz de permitirnos acceder a venas yugulares o femorales, siempre está la vena periférica. Las imágenes no son muy buenas, mi ecógrafo no tiene mucha calidad, el que utilizamos para la canalización, pero veis la vena, esta es una vena cefálica, tras poner el manguito se ha hecho hiperecogénica, este es en el eje longitudinal y si se coloca la aguja en el mismo eje que el ecógrafo, se puede ver cómo avanza y cómo penetra en el interior de la vena y se puede canalizar una vía periférica con relativa facilidad, y creo que el radiólogo que está de guardia en estos comarcales puede ayudar mucho a estas canalizaciones. Y luego entramos en la fase de poscolocación. Y aquí sí quiero implicar no solamente a los radiólogos, sino a todo el personal de un servicio de rayos, especialmente al personal de enfermería, que es el que se va a enfrentar a esos catéteres centrales, reservorios o PIC, con los que llega el paciente para realizarse estudios de imagen. Creo que no está justificado coger una vía periférica en un paciente que porta un catéter venoso central del tipo que sea, porque es mucho más doloroso y además el procedimiento es más largo. Pero sí es cierto que hay que saber manejar estos accesos venosos centrales,
que hay que saber que tienen que tomarse las medidas de asepsia máximas, tanto lavado de manos, guantes, mascarilla, gorros, que hay que saber purgar esos reservorios o esos catéteres tipo PIC, que hay que saber vaciar el contenido y eso, bueno, pues hay que aprenderlo. Os dejo también aquí un QR de cómo se maneja un reservorio en la planta de oncohematología para aquellos de vosotros que queráis ver cómo se manejan por lo menos los reservorios. De cara a los radiólogos, saber que estáis con un acceso venoso de alta presión que os permite flujos muy elevados, hasta de 5 mililitros por segundo y por lo tanto estudios dinámicos especialmente de TAC. Y también hay que saber que están colocados en la aurícula derecha y que por lo tanto el contraste o la velocidad, en este caso del TAC, debe ser modificada, que el contraste va a entrar directamente en la aurícula derecha, no hace falta incluso que sea empujado por suero fisiológico y que podéis encontrar artefactos a la hora de su realización porque el contraste pasa muy rápido a las venas pulmonares. Con respecto a las complicaciones, las voy a dividir en complicaciones agudas, es decir, en las 24 o 48 horas siguientes a la colocación del reservorio, que os lo podéis encontrar en aquellos hospitales donde se colocan, pero no hay radiólogo vascular de guardia, ni siquiera puede ser que esté localizado, o en un comarcal a donde se ha remitido al paciente. El neumotórax yo creo que es la complicación más conocida, y los hematomas y sangrados, que pueden llegar a ser importantes si se ha producido un hemotórax o una perforación cardíaca, que son excepcionales pero pueden ser graves y que por supuesto yo creo que cualquier radiólogo sabe manejarlas mediante la realización de un estudio de TAC. Pero luego está la colocación de un reservorio o un catéter de hemodiálisis y que no funciona. El clínico se va a agobiar, os va a decir qué es lo que ocurre y lo primero que hay que hacer es realizar una placa de tórax. En este caso se ve que está plegado y en estos dos casos que son catéteres de hemodiálisis, pues evidentemente en este se ve que hay un desplazamiento de la punta del catéter hacia un lado que no es la aurícula derecha y que se puede sospechar que el catéter se ha colocado en la vena ácigos, en cuyo caso no le va a funcionar, no va a obtener flujos suficientes el nefrólogo. Y aquí pues ocurre en pacientes con mamas voluminosas o con mucha grasa corporal a nivel del tórax, que nada más colocar el catéter se desplaza, se va a situar a nivel de la confluencia de ambos troncos brachiocefálicos y por supuesto tampoco va a dar flujos. Sé que el radiólogo general probablemente no vaya a poder solucionar estos problemas, pero sí puede llamar y decir qué es lo que ha ocurrido o bien ver que no ha ocurrido absolutamente nada y que puede ser una mala técnica por parte de enfermería. Y las complicaciones ya un poco más prolongadas o agudas y crónicas, pues básicamente van a ser dos. Una que es la infección tanto del bolsillo de reservorio como del catéter y otra que es la trombosis, entre las cuales la más importante es la vaina de fibrina y que casi siempre son complicaciones que va a arreglar el radiólogo vascular y que yo creo que casi todos los radiólogos vasculares estamos acostumbrados a ellos, pero hay una complicación más que es la trombosis, la oclusión de troncos venosos centrales, y que no creáis que va a aparecer siempre de manera crónica, puede ocurrir como el que estáis viendo en la imagen, puede ocurrir de manera aguda porque se haya realizado una fístula arteriovenosa en un paciente, os lo voy a volver a poner, en un paciente que tenía ya una oclusión del tronco brachiocefálico. Eso va a generar un edema impresionante del miembro y digo lo mismo, si no hay radiólogo vascular, pues van a pediros que valoréis los troncos venosos centrales, ya sea con ecografía o mediante estudios de imagen tipo TAC, para decirle al nefrólogo qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, ver que no solamente el diagnóstico se puede hacer por fluoroscopía y por flebografía, sino que también se puede hacer por TAC. Aquí tenéis un paciente que vais a ver que tiene una estenosis venosa muy importante en la cava prehepática y hepática y que además, si volvéis a ver el vídeo, observaréis que hay contraste de alta densidad no solamente en arterias, sino también en vena, por lo tanto es portador de una fístula arteriovenosa y habrá sido portador probablemente de catéteres venosos centrales. En este paciente se trombosó la cava y por supuesto hizo un síndrome de vena cava inferior con una trombosis además aguda del injerto que portaba en venas femorales. Y ya por último, dos casos para residentes o para adjuntos jóvenes que se estén dedicando al intervencionismo, y es una pregunta, bueno, que yo creo que es para pensar y decir de estos dos catéteres cuál es el que está bien y cuál es el que está mal posicionado. Aquí tenéis un catéter venoso central colocado por vía femoral y aquí un reservorio. Bueno,
pues personalmente os lo digo, este está mal colocado. Está mal colocado porque todos los catéteres venosos centrales, aunque no figura claramente a nivel de las guías, deben de situarse en aurícula derecha. Un catéter venoso femoral que se coloca en la cava inferior va a condicionar una estenosis de la cava por la injuria repetida que el catéter hace sobre las paredes, y en cambio este está perfectamente colocado. Se trata de un paciente donde tiene, por así decirlo, bloqueado o anulado uno de los emitoras, en este caso el emitoras izquierdo, y no podemos arriesgarnos a poner un catéter central, un reservorio vía yugular derecha, porque en el caso de que hiciéramos un neumotoras, la situación iba a ser muy crítica para el paciente. Bueno, aquí tenéis, os dejo el nombre de nuestras redes sociales. Estamos poniendo vídeos fundamentalmente para residentes, estudiantes y para pacientes. Y bueno, os animo también a que hagáis algo similar. Yo creo que está teniendo un cierto interés por los pacientes, donde les damos los QRs con los procedimientos. Y nada, desde aquí, desde Huelva, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Teresa. La verdad es que ha sido muy interesante y bueno, yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. A continuación vamos a comentar algunas de las preguntas de la audiencia. Bueno, en primer lugar, darte muchos recuerdos de parte de Albert Maroto y de Marga Sí, Osorio, Marga, sí, que nos sí. mandan Igualmente, a los a dos. través del chat. Y bueno, pasamos a algunas preguntas, si te parece. Sí, sí. El doctor Pedraza comenta si, cómo verías tú la realización de formación en accesos de catéteres venosos a través de talleres en forma de phantoms o en modelos animales, ¿no? Un poco, entiendo, supongo, dirigido al radiólogo general, ¿no? Si tiene en algún momento que realizar este procedimiento. Y que yo también pienso que en ámbito comarcal, ¿no? Puede asustar mucho si tú no tienes un equipo detrás de radiología vascular intervencionista. ¿Cómo lo verías este tipo de formato? Ya has enseñado esta web, que parece interesante, pero el manos con el paciente, ¿no? Con la vena, vamos. Con la vena. Bueno, pues comentarte que bueno, teníamos un taller para la Serán, la verdad. Teníamos un taller de accesos venosos, de canalización de accesos venosos y de Doppler, y que lo íbamos a hacer con enfermería, con técnicos y con radiólogos. Lo teníamos proyectado junto con la vocalía de ultrasonidos, ¿no? Pero bueno, las circunstancias han hecho que los talleres se hayan suspendido. Y bueno, yo por supuesto lo veo súper interesante. Creo que soy muy proactiva, creo que el radiólogo no debe estar sentado solo delante de una pantalla. Creo que todos los radiólogos deberían manejar una aguja, pero claro, yo es la visión del radiólogo intervencionista, que cuando hacemos, yo me siento muy orgullosa también de ser radiólogo, pero creo que la especialidad es diagnóstico por imagen, guiado por imagen, y el diagnóstico y tratamiento guiado por imagen no solamente conlleva la imagen que se ve en las pantallas, sino que también conlleva mucho más allá, ¿no? Me parece muy importante que el radiólogo sepa cómo se realiza una punción, que es similar a cómo se puede realizar una punción en el hígado, en el bazo, en el riñón o en una adenopatía o en la mama, porque la aguja se pone exactamente igual, y que tiene que saber manejar, bueno, pues pequeños dispositivos. Sería muy importante que que a nivel de comarcales, pues bueno, pues supieran colocar estos dispositivos con la ayuda también de enfermería de planta, si es que lo coloca, pero que enfermería de planta también se va a encontrar con problemas de espasmos en venas, de obstrucciones centrales, de pic que se van hacia la yugular, hacia arriba, o que se van hacia el tronco venoso contralateral y no se colocan en su sitio, y que muchas veces, pues bueno, se pueden colocar con una pequeña dosis de escopia que en cualquier telemando hoy en día está disponible, ¿no? Así que me parece muy, muy importante. Bueno, pues esperemos que este taller que estaba previsto se vuelva a realizar si vamos a mejor y empecemos a realizar este cambio de paradigma, ¿no? Creo que estamos en un momento en que, pues eso, no nos tienen que dar más miedo las venas al resto de radiólogos no intervencionistas. También nos comenta el doctor Pedraza cuál es un poco tu experiencia de colocación de catéteres en pacientes oncológicos y en pacientes pediátricos. ¿Cómo es?
Pues nosotros sí colocamos, además es muy interesante lo que me preguntas, porque acabamos, bueno, en pacientes pediátricos colocamos reservorios y PIC. Yo solo he colocado uno, ¿eh? En un niño solo llega a colocar un PIC. El reservorio es el catéter de elección en los niños, pues porque primero normalmente son todos pacientes oncológicos y los tratamientos son de larga duración, y porque además en el niño, pues es un niño, se mueve y hay que colocar un acceso que cuando no se maneja sea lo más estéril posible. Estéril me refiero que tenga el menor riesgo de contaminación, y para ello es el reservorio. Pues la experiencia es buena, da miedo porque uno se tiene que ir enfrentando a los niños, que no les gusta a nadie, yo creo, y cada vez hemos ido disminuyendo más la edad hasta llegar a colocar reservorios a niños de 8 meses. Yo por debajo de 8 meses los mando al centro de referencia, que en este caso es Sevilla, porque creo que bueno, ni el anestesista quiere ni está, realmente es un problema más de anestesia, ¿no? Y lo digo porque acabamos de realizar un protocolo, yo creo, muy bueno con el Hospital de Día Pediátrico de cómo se realiza el manejo de reservorios, ¿no? Y ahora queremos hacer un vídeo para que va a ser bastante difícil, porque queremos hacer un vídeo para los padres y sobre todo un vídeo para los niños. Hacer un vídeo para los niños de por qué llevan un reservorio, hombre, niños ya un poquito más mayorcitos, ¿no? Y cómo se dejan funcionar. Y ahí la relación, desde luego, ha sido excelente, ¿no? Con el personal del hospital de día de pediatría, que además están muy implicadas todas las enfermeras, digo enfermeras porque son todas mujeres, en el manejo y en el cuidado para el niño, ¿no? Pero bueno, que no nos tiene que dar miedo porque las complicaciones son menores, curiosamente, ¿eh? Los niños, las arterias y las venas las tienen mucho más rectas, las tienen en su sitio, y no tiene por qué haber más complicaciones de lo normal, ¿no? Es decir, todo es más pequeño, todo es más corto, pero nunca hemos tenido, no hemos tenido problemas, ¿eh? Con ellos. Entonces está claro que en el manejo está tan implicado el personal de enfermería como el radiólogo como el propio paciente, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? El cómo, ¿no? El portador ¿no? del reservorio debe también conocer, ¿no? Yo creo que esta también es una formación que debe extenderse, ¿no? Yo quería preguntarte, en cuanto a las complicaciones, cuando se detecta una complicación tardía, Ujú. habitualmente, digamos, ¿cómo es el circuito digamos, de entrada de paciente? ¿Quién detecta la complicación? Se supone que es... ¿Quién cuida, ¿no? Ujú. El reservorio, porque está claro que deben hacerlo todos, pero ¿quién manda la solicitud de creo que está trombosado, creo que está, lo ve enfermería, lo ve el clínico? ¿Cómo hacéis este flujo de circuito de peticiones? Pues nosotros tenemos una relación muy directa con el personal de enfermería del hospital de día, que son los que lo manejan, sobre todo los pacientes oncológicos, y suelen ser los que nos llaman, más que los propios oncólogos o hematólogos nos suelen avisar desde el hospital de día, ¿no? Y nos dicen, oye, mira que ha llegado aquí un paciente y el reservorio no me funciona, ¿no? Sobre todo ellos, enfermería, lo que tiene mucho miedo es de que el catéter esté roto, más que nada, porque no pueden aspirar sangre, y al no poder aspirar sangre, o sea, las dos complicaciones fundamentales es que el catéter se infecte. Hay dos momentos para la infección. Uno que es el que está en relación con la colocación, que sería tanto la infección del bolsillo como la tunelitis, que aparece alrededor como mucho antes del mes. Eso normalmente lo detecta enfermería y el propio paciente, porque lógicamente le duele, está enrojecido y bueno, ya si la infección pasa a ser sistémica, pues el paciente ya tiene fiebre, suele acudir, y en ese caso con más frecuentemente se lo comenta al clínico que está implicado, ¿no? El clínico implicado suele poner un tratamiento antibiótico cuando es inmediato, cuando es agudo, ¿no? Y nos lo manda. Nos lo manda para que nosotros un poco valoremos si hay una colección de pus o no, y si consideramos que hay que retirar el reservorio o se puede intentar mantener y que con tratamiento antibiótico remita, ¿no? Eso ya es así. Luego está la infección a largo plazo, que es una bacteriemia sistémica que contamina el catéter. Ello sí que puede traer como consecuencia, pues bueno, pues endocarditis, osteomelitis, infecciones graves,
y el manejo muchas veces es por parte del clínico. A nosotros no nos lo suelen consultar porque ellos ya ven que cuando el reservorio se utiliza o el catéter se utiliza, el paciente pues hace una fiebre, hace una bacteriemia, intentan hacer un purgado con antibióticos y si no funciona o dependiendo del germen que sean, entonces no solicitan la retirada, pero ahí no solemos nosotros entrar. Con respecto a la trombosis, comentaros, yo creo que es muy importante porque varios puntos que son importantes de saber. Uno de la trombosis, y es que cuando se trombosa la vena por la que se entra, no es indicativa de retirar el catéter. Eso puede ser que pase en la guardia, ¿no? Y en un comarcal. Que un paciente que tiene un reservorio y va al comarcal porque de pronto le ha entrado un dolor muy fuerte en el cuello y le duele, o un PIC, ¿no? Y entonces le duele todo el brazo y le hacen una ecografía y resulta que tiene una trombosis de la basílica o tiene una trombosis de la yugular. Y entonces, bueno, automáticamente es que hay que retirar el catéter. Pues no, el catéter no se debe retirar. El catéter se queda donde está y lo que hay que poner es un tratamiento anticoagulante, pero no hay que retirarlo porque si lo retiramos no arreglamos nada, la trombosis va a existir. Me hace gracia porque los nefrólogos me decían al principio que es que retirábamos el catéter y se iba a quedar el orificio donde iba el catéter, se iba a quedar permeable, ¿no? Pues eso no ocurre. O sea, tú retiras el catéter y automáticamente sigue trombosada la vena. Entonces, lo único que conseguimos es que haya que coger otra vena y que haya más riesgo de trombosis nuevamente en el paciente, ¿no? O sea, si el catéter funciona y no hay infección, por supuesto, habrá una flebitis asociada a la propia trombosis, pero no hay una infección. En ese caso, pues se queda el catéter en su sitio y se pone tratamiento. Y luego hay otra complicación que se me ha olvidado mencionar y es aguda y es cuando se coloca un catéter y empieza a sangrar por el túnel, ¿no? Sobre todo un catéter de hemodiálisis. Yo creo que todos los radiólogos ya lo sabemos, los radiólogos vasculares te llaman de planta o te llaman del hospital de día, a lo mejor de nefro, diciendo que es que no para de sangrar, ¿no? Es que no para de sangrar por el bolsillo, por el túnel, ¿no? Que no para de sangrar por el túnel. Y yo aprieto y tú entonces le dices al enfermero, ¿y por dónde estás apretando, no? Y entonces en vez de apretar en la yugular, que es por donde sale la sangre, están apretando en el bolsillo, ¿no? En el bolsillo, en el túnel. Y además el paciente completamente tumbado en la cama para que puedan apretar mejor. Cuando lo que hay que hacer es poner al paciente sentado para que disminuya la presión venosa en la yugular, que se hace una presión negativa y automáticamente deja de sangrar. Y si se aprieta en algún sitio, no hay que apretar siempre en el túnel, a que también puede haber un sangrado asociado al túnel, ¿no? Sobre todo en pacientes en diálisis, sino que hay que apretar en donde sangra, que es en la yugular, ¿no? Igual para los pacientes que se les coloca un reservorio y se van a su casa, ¿no? Nosotros lo decimos, pero bueno, que es importante que se sepa, ¿no? Que el paciente se puede tumbar completamente y que esté semi-incorporado, ¿no? Perdón. Uh-huh. Tenemos otras preguntas, Teresa. El doctor Canalías, bueno, ya lo has comentado, pero él pregunta si hay alguna contraindicación en utilizar el catéter venoso central para inyectar contraste en el estudio de TAC. Bueno, ya nos has No, comentado. ninguna. Hay Solo que valorar, usarlo. tener en cuenta, ¿no? la sobrecarga que llega un poco más rápido a la aurícula. Uh-huh. También tenemos otra pregunta, si para los accesos se recomienda utilizar material hidrofílico. Para los accesos, material hidrofílico. No sé si se refiere a la guía, me refiero, ¿no? A lo mejor se refiere a las Supongo. guías o no lo sé. Los materiales todos los materiales, los policarbotanos que usamos son todos termofílicos y son todos especiales, pero yo no sé si se refiere a guías hidrofílicas. Las guías hidrofílicas se utilizan para colocar catéteres izquierdos de hemodiálisis, si es a lo que se refiere, pero no sé si es esa pregunta exactamente a lo que se refiere, ¿no? Normalmente todo el material para la colocación de un catéter viene en el set, ¿eh? En todo, suele venir junto. Y solemos añadirle un sistema que se llama el set de micropunción, que es un dispositivo, un sistema que nos permite realizar una punción con una aguja muy fina del 20 o 21G y a través de él introducir guías de mayor soporte. Y las guías hidrofílicas, que ya es más específico, las guías hidrofílicas a veces las tenemos que utilizar porque siempre decimos en radiología intervencionista, siempre decimos que en cualquier momento te puede saltar la liebre, es decir, cualquier procedimiento, por sencillo que parezca, puede ser un procedimiento al final laborioso y complejo. Se suelen utilizar para colocar catéteres vía izquierda, normalmente catéteres de hemodiálisis, porque las luces del catéter a veces no avanzan a su posición, que es la aurícula derecha, y entonces necesitamos una guía hidrofílica, que es la que navega dentro de la luz del catéter. Si es a lo que se refiere, no sé muy bien a qué hay.
¿Qué es lo que quiere preguntar? Probablemente. No comenta nada más en el chat. Si no, nos haces llegar la aclaración, la persona de la audiencia, por favor. Bueno, y otra cosa que quería preguntarte, Teresa, es en condiciones normales entiendo que un procedimiento que va sin ninguna complicación se realiza de forma ambulatoria. ¿Es un paciente que llega, se coloca el catéter y se puede marchar para casa? Sí, ¿O sí, nosotros los tenéis hacemos todos de algún forma tipo? ambulatorio. Sí. Ni siquiera utilizamos el hospital de día. Ni Vale. siquiera utilizamos el hospital de día. En los pacientes en hemodiálisis depende de la edad del paciente y de las características, pero o le dejamos un rato en la antesala o lo mandamos a la unidad de agudos de nefrología para que esté ahí un rato, pero si no, se van directamente a casa. Los reservorios todos se marchan a casa, todos. Y los PIC, si los colocamos, por supuesto, de forma programada, también se van a casa, por supuesto. Aunque la mayor parte de los PIC, el porcentaje más alto de PIC se coloca dentro del ámbito hospitalario, ¿no? Sobre todo ahora con la pandemia hemos colocado muchos y yo creo que es cuando más hemos colocado PIC fuera de la sala de radiología vascular. Porque la verdad es que es difícil. Yo me gustaría desde aquí valorar a toda la enfermería que coloca un PIC en planta. Hay una diferencia porque es mucho más complicado colocar un PIC en la planta, la disposición, la cama, la ayuda al paciente, que colocarlo en una sala de radiología vascular, desde luego. Y ahora hemos tenido muchos PIC que hemos colocado en la planta porque eran pacientes COVID y bueno, trasladarlo a la sala suponía pues una gran complejidad y además tener que volver a limpiar la sala y hemos colocado bastantes más. Hay una casa comercial que vende, que tiene PIC, que se pueden saber su localización mediante electrocardiografía cuando llegan tiene un sistema para conocer cuándo está colocado en la aurícula derecha, que lo utilizan mucho en enfermería. Nosotros no, porque tenemos escopia, lógicamente, y sabemos dónde lo colocamos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que estamos ante, ¿no? Ya has dicho que va creciendo la necesidad de colocar catéteres y por tanto seguramente estaremos obligados a formarnos, ¿no? Todos los radiólogos un poco más en este procedimiento y bueno, que se te gira mucho trabajo, Teresa. Pues muchísimas gracias y antes de Gracias a vosotros. finalizar el turno de palabra al doctor Pedraza y bueno, por mi parte pues un saludo, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Vicky. Muchas gracias, Teresa, por tu inspiradora y magistral presentación. Yo creo que lo que hemos aprendido es que los catéteres venosos son muy importantes, que quizás tenemos que confirmar y siempre que lo tenemos bien establecido el protocolo, que tenemos que coordinarnos bien, tanto los hospitales grandes, referencia, como los comarcales. Has dicho que incluso no es necesario hospital de día, sino que también se puede utilizar casi vía voluntaria. Has remarcado muy bien que tenemos que tener muy claro valorar la indicación sí o no, la realización y sobre todo el control de las complicaciones y la solución de las complicaciones. Has dicho que enfermería tiene un rol esencial, lo has hablado muy bien, de que el equipo médico, enfermería, y después has dicho que el radiólogo puede jugar un labor muy importante, tanto a nivel de radiología vascular como radiólogo, servicio de radiología general en un hospital comarcal. Y sobre todo nos has dado los QRs y los vídeos que yo creo que la audiencia estará encantada de poder utilizarlos. O sea, este es una primera contacto, haremos más sesiones, Teresa, y a ver cuándo puedes hacer un día una sesión directamente presencial en Girona. Ya vamos hablando. Encantada. Muy bien, Muy un bien. abrazo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Teresa. Hasta luego. Adiós. Saludo. Mañana, acordaros, mañana sesión sobre espondilocitis en pediatría. Gracias a todos. Hasta mañana. Adeu. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.